Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te fue en la semana? Pues bien agradecido con Dios y estoy muy contento nuevamente de estar en en esta cápsula de Edificando los Muros y compartiendo con nuestros hermanos y amigos. Y gracias por abrirnos su hogar a través de este medio. Muchas gracias y estoy muy agradecido con Dios. ¿Y cómo te fue con tu esposa? Muy bien, gracias a Dios. Pues hoy tenemos que tratar un tema bien bonito y se llama ¿es necesario? ¿Cuántas cosas necesitas hacer en tu vida o cuántas cosas necesitas hacer el día de hoy? Vamos a ver qué es necesario en la palabra de Dios. Sí, esa palabra queda ahí porque todos van a reconocer inmediatamente esta historia. Cuando Jesús tiene ese encuentro con la mujer samaritana y el versículo clave de esta reflexión es el versículo 4. Voy a leer del 1 al 4. Dice, cuando Jesús, pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza a más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Ahora veamos, ¿por qué le era necesario? Era tan necesario porque había gente judía ahí, pienso yo. También porque aunque no hubiera gente judía, él iba a Cifagadara, fue a otros lugares donde era necesario que la salvación llegara a esas ciudades, a esas poblaciones, a esos pueblos. Pero quisiera rápido, porque hemos hablado últimamente mucho de la mujer samaritana, Samaria, esa disputa que había tan grande entre judíos y samaritanos, perdón. En realidad era o bueno, esto inicia despuesito del rey Salomón, cuando se divide el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte es Israel, el reino del sur es su capital, era Samaria. Entonces, y que es Judá. Entonces, ahí, ahí realmente empieza la disputa porque había lucha porque los judíos consideraba cuando cuando se los llevan en el 722, se los llevan los asirios. Entonces, ese lugar se queda vacío, pero luego empiezan a poblar la tierra gentiles y otras razas, ¿no? Después les permiten regresar a su ciudad y se empiezan a mezclar. Entonces, los judíos dicen, es que ya no es raza pura, ya están mezclados, y no solamente la raza, también su religión se mezcló. De manera que empieza a haber una separación, porque juntarse con ellos era como estar con los impuros, ya para ellos no eran puros. Y de ahí y muchas cosas, ¿verdad? En el contexto que no tenemos mucho tiempo para platicar hoy, pero de ahí esa enemistad o esa disputa, esa lucha que tenían entre ellos, de manera que los judíos evitaban pasar por Samaria. Ellos preferían rodear, aunque caminaran más, aunque batallaran más, ellos preferían no pasar por ahí porque eran una raza impura. Y este pozo, ¿verdad? Que estaba ahí localizado, pues Jesús tenía ahí un propósito, que todos hemos hablado de este propósito, pero en realidad era necesario pasar por Samaria. Sí, fíjate cómo lo dice, amor, haciendo una historia. Pues es una historia que era de muchos años, y es interesante conocer lo que comentas, la raíz, ¿no? ¿Por qué entre samaritanos y judíos no se hablaban? Pues es realmente una disputa que traían de cuestiones raciales, como bien lo dices. Sin embargo, ahora Jesús, como en otras cosas, va a traspasar esos límites que para muchos eran prohibidos, para los fariseos, para los maestros de la ley. Vamos a verlo una y otra vez en los evangelios, y aquí tenemos el claro ejemplo, porque Jesús dice, es necesario.
porque Él tenía un propósito. Jesús tenía un propósito, y yo quiero decir que las personas que nos están escuchando ahora no es casualidad. Él tiene un propósito. Era necesario que escucharan que Jesús está no en Samaria, está en toda la tierra a través de su Espíritu Santo y está tocando tu corazón. Así que, bueno, ya que tú has dado ese marco general, que es bien interesante esa historia, cómo es que los judíos despreciaban, realmente era un desprecio abierto a los samaritanos, por lo que tú comentas. Era una ciudad descartada, era una ciudad que prácticamente para hoy en día el hecho de pasar por Samaria era algo así como caminar por un barrio que era un territorio de pandilleros, los tenían considerados como lo peor, y ellos decían, jamás nos vamos a atrever a pasar por ahí, podría conducir a un altercado, podría conducir a un pleito, o sea, mejor no nos metamos ahí. Esa condición, como tú lo explicaste, amor, existía, claro, desde aquellos tiempos antiguos en que Asiria había conquistado el reino del norte, como lo comentabas. Pero fíjate, cómo hasta la fecha esos problemas lo traían. Cómo hay problemas que se heredan de generación en generación en generación. Ese es el claro ejemplo. Pero Jesús, eso es lo que llena mi corazón. Viene para romper esas barreras, esas cadenas que han atado por años a generaciones de familias. Y es necesario que Jesús pasara por Samaria para que hiciera el milagro que todos sabemos con esta mujer. Y es necesario que Jesús hoy también haga lo que quiera hacer en los corazones. Había un propósito, había una esperanza, había algo que Jesús que necesitaba compartir con los de ese lado. Y era tan necesario que era importante que la salvación comenzara en Samaria por una mujer. Y a mí me encanta porque la otra vez, ¿verdad? Estábamos hablando de esto también en encuentros y en muchas ocasiones hemos compartido acerca de este acontecimiento, pero vemos que en realidad esta mujer que estaba junto al pozo de agua, que hasta la fecha está ese pozo, está en función, lleva mucho más lleva muchos años. Y ahora, desde ese lugar, ¿verdad? Parecía que Jesús iba a invadir el resto del pueblo, pero no sabían cómo. Y era a través del testimonio de la salvación de una mujer que todos conocemos su historia, que vivía con 5 maridos, con el que vivía no era su marido, y el 7º varón que entró a su vida, que es Jesús, fue para hacerla libre de todas las cadenas que le oprimían. Y por eso era necesario que Jesús pasara por Samaria, para hacer libre a una persona y a un pueblo entero. De manera que probablemente tú digas, hay áreas de mi vida a las que yo no puedo llegar, ni quiero llegar. Hay áreas de mi matrimonio que no puedo tocar y no quiero tocar. Es terreno minado. Hay lugares en mi familia, hay familia que no quiero visitar porque es terreno minado. Pero queremos decirte que es necesario que llegues a esos lugares para que salga lo que tiene que salir, que está contaminando, que está haciéndote sentir tan incómodo, o que realmente si es terreno minado va a explotar en cualquier momento. Es necesario que toquemos áreas de nuestra vida, de la infancia, de la juventud. ¿Cómo esto se toca o cómo llegas? Porque se dice fácil, pero es a través de la oración, teniendo una comunión con Jesús, porque Jesús va a pasar por ese lugar tan indeseable para ti. Para los judíos era un lugar indeseable. Era tan indeseable, veían confundida toda su religión, por eso el lío de estar discutiendo. Ustedes dicen que adoran lo que saben y nosotros lo que sí sabemos, porque somos judíos, ¿verdad? Dice Jesús, pero la salvación, y porque la salvación viene de los judíos, todavía le está explicando.
Ahora queremos decirte que la salvación viene de Cristo Jesús, el libertador. Y así como era necesario que Jesús pasara por Samaria para hacer libre a esta mujer de esas emociones, de esa necesidad que ella tenía de buscar lo que le hacía falta en seres humanos, pero lo encuentra en Cristo Jesús. Así es necesario que tú permitas que Jesús pase por ese lugar donde tú sientes que te vas a contaminar si lo tocas, con esa persona que has tenido muchos años una enemistad, que no le hablas, que es tu hermano, tu cuñada, tu suegro, tu suegra, a veces tu esposo que llevas días sin hablarle, a tus hijos, nietos, necesitas hablar, es necesario pasar por ese lugar indeseable para que haya salvación verdadera y salvación plena. Así es. Para cualquier judío común, Samaria no valía la pena, pero para Jesús sí valía la pena, porque para Jesús todos somos valiosos, porque Él derramó su sangre por todos nosotros. Y qué maravilloso es que ahí el Señor sembró una semilla junto a un pozo de agua, precisamente, y esa semilla trajo mucho fruto. Así que el Señor quiere comenzar contigo también, sembrar la semilla. Así comenzó la mayoría de nosotros que venimos de familia. Usted quizá venga ya de una segunda, tercera generación de familia que por la gracia de Dios conocen el Evangelio. Una semilla. Y todo es porque Jesús la sembró. Ahora, también Jesús era necesario que se acercara a un lugar que para los judíos era un lugar indeseable. La pregunta es, ¿habrá gente en la que nos podamos acercar, que sea necesario acercarnos para decirles que Jesucristo es su Salvador? ¿Será necesario que también nosotros no tengamos prejuicios? Porque eran prejuicios los que tenían los judíos contra esa raza que la llamaban impura. ¿Podemos acercarnos? Es necesario que también Dios nos lleve a otros y le digamos que Cristo les ama. Es necesario que nos acerquemos a los que la gente considera despreciables o no tienen ya una esperanza. Era necesario que Jesús lo hiciera y lo hizo. También es un llamado para nosotros, que es necesario cuando Dios pone en nuestro corazón, pone a alguien o nos está poniendo en el lugar donde una persona o alguien puede escuchar el mensaje, decir, es necesario que yo le hable, que yo corte la vuelta, voy a dar y tengo un compromiso, pero voy a tener que ir a hablarle porque es necesario, porque Dios lo está poniendo en mi corazón. Sí, porque lo que Jesús estaba viendo, que Samaria era un lugar importante, había sido la capital del Reino del Norte. Y era tan importante porque era capital. Y probablemente en nuestra vida le quitamos importancia, le queremos restar importancia a las cosas que necesitamos hacer. Pero esa importancia que tú le quitas no es tan insignificante. Es una persona con la que necesitas estar bien. Y si aquí vemos que era una capital, había sido una capital del Reino del Norte, ahora ponte a pensar tú, ¿qué parte es ese lugar donde yo no quiero pasar? Donde no quiero hablarle, a quien no quiero dirigirme. ¿Es también tan importante como una capital? Estoy segura que sí, porque dice la palabra de Dios que todo es importante para Él. Dios es dueño de todo cuanto existe, pero cuando tú le das el señorío, el control de todas esas cosas, todo lo que está a tu alrededor es importante. Porque si alguno trae su ofrenda, pero está enemistado con alguien, deje su ofrenda
vaya y estése a cuentas y venga y ofrézcale. Entonces Dios la va a aceptar. Si tú estás enemistado con una persona, necesitas pasar por ese lugar, porque necesitas ser sanado por dentro y por fuera, en tus relaciones sociales, en tus relaciones cristianas, en tus relaciones carnales y en tus relaciones espirituales también. Es necesario que hoy pases por ese lugar que no te agrada tanto y que has despreciado, porque la persona que está en ese lugar necesita recibir una mirada de compasión, como Jesús la tuvo con aquella mujer. Así que les queremos invitar a que aprovechen los días que tenemos de vida. Cada vez que tenemos un día donde despertamos, donde vivimos, donde podemos hablar, Dios te está dando una oportunidad para que pases por Samaria y arregles las cosas que necesitas arreglar y llegue la salvación a tu casa y también a ese lugar que tú lo has considerado un lugar enemigo, un lugar impuro, un lugar indigno. Necesitas ir y llevar el evangelio a toda criatura. Es tan común que nosotros digamos, no, tal vez no quiere o no lo merece o tiene una fama como la de aquella mujer. Pero es necesario que nosotros hablemos las grandezas que Dios ha hecho en nuestra vida. Nos ha perdonado, nos ha restaurado, nos ha dado vida, ha soplado en nosotros espíritu de vida y ahora tenemos vida. Conservemos esa vida en buen estado, sin contaminación, perdonando, purificándonos, perfeccionándonos en nuestras debilidades, entregándole a Dios el control de nuestra vida y dejando que Él nos dirija a donde es necesario que pasemos. Amén. Pues oramos, ¿te parece? Que el Señor haga la obra en los corazones. Únase con nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas que tú tienes un propósito. Te fue necesario pasar por Samaria porque ahí había una gran necesidad y ahí se sembró una semilla, porque tú no haces distinción de personas. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos en este momento esta palabra y aplícala a cada corazón, según sea la necesidad o según sea lo que tú conoces. Aplícala, Señor. Muchas gracias porque tú nos has aceptado. A pesar de que no éramos pueblo, ahora somos pueblo por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús te lo hemos pedido y te damos gracias. Amén. Amén. Como siempre, les enviamos un grande abrazo y que Dios les guarde, les bendiga y pase a donde sea necesario que tenga que pasar. Dios les bendiga y aquí les esperamos el próximo sábado. La paz de Dios. Hola Bakersfield, ¿estás buscando esperanza y un propósito en tu vida? Tenemos una gran noticia. Dios te ama y tiene un propósito especial para ti. Te invitamos a la campaña evangélica Esperanza de Vida, un evento que podrá transformar tu vida. Ven y descubre el plan que Dios tiene para ti. Acompáñanos los días 4, 5 y 6 de octubre en el Harvey Auditorium, ubicado en el 1241 Calle G en Bakersfield. La entrada es gratuita. Los horarios son viernes 6 p.m., sábado 5 p.m. y domingo 3 p.m. No importa dónde te encuentres en tu vida, este evento es para ti. Ven solo, con amigos o con tu familia. Este es el momento perfecto para encontrar la verdadera esperanza y propósito en tu vida. Recuerda, Dios te ama y te espera en la campaña evangélica Esperanza de Vida. No te pierdas esta oportunidad única. Más información al 661-477-2622. Te esperamos con los brazos abiertos.